Vivimos rodeados de historias. Nos contamos historias para dormir, para enamorarnos, para ir a la guerra, para justificar quiénes somos. Pero de todas las historias que la humanidad ha tejido, hay una que se eleva por encima de las demás. Una historia tan poderosa que no solo se cuenta, sino que se respira. Una historia que ha erigido imperios y los ha derribado, que ha inspirado las más sublimes obras de arte y las más atroces masacres. La historia de un sacrificio divino para redimir a una humanidad caída. Es una narrativa grabada a fuego en nuestra conciencia colectiva. La conocemos incluso si no creemos en ella. Comienza en un jardín de perfección, un paraíso donde la humanidad vivía en comunión directa con su Creador. Un lugar sin dolor, sin vergüenza, sin muerte. Pero, como en toda gran tragedia, un solo acto, una sola elección, lo cambió todo. La desobediencia, el fruto prohibido. Y con esa mordida se abrió una brecha infinita entre el hombre y Dios. El paraíso se perdió y la humanidad fue arrojada al mundo del sufrimiento, marcada por una mancha indeleble, una deuda cósmica impagable, el pecado original. Desde ese momento, cada niño que nace, según esta historia, llega a este mundo no como una página en blanco, sino como un deudor. Lleva en su alma la carga de esa antigua transgresión, una falla fundamental, una inclinación hacia el mal que nos condena. Sientes el peso de esa idea, la noción de que, sin importar cuán bueno intentes ser, ya comienzas la carrera con un grillete en el tobillo. La justicia divina, una fuerza perfecta y absoluta, exigía un pago. Pero, ¿qué pago podría saldar una ofensa infinita contra un ser infinito? Ningún sacrificio animal, ninguna buena obra humana sería suficiente. La deuda era demasiado grande. La humanidad estaba en esencia sentenciada. Y es aquí donde la historia da su giro más dramático y conmovedor. Cuando toda esperanza parecía perdida, el propio acreedor cósmico idea un plan de rescate de una audacia inimaginable. No enviaría a un profeta, no aceptaría un pago menor. Él mismo pagaría la deuda. El juez se haría reo. El creador se haría criatura. Dios se haría hombre. Esta es la figura de Jesús de Nazaret en el corazón de la fe cristiana. No solo un maestro iluminado, no solo un profeta, es la encarnación literal de la divinidad, el Cordero de Dios, perfecto y sin mancha, enviado al mundo con un único y terrible propósito: ser sacrificado. Su vida, sus enseñanzas, sus milagros, todo era el preludio del acto final en una colina a las afueras de Jerusalén. Su muerte en la cruz no fue un trágico accidente, ni el fracaso de un movimiento político. Fue el clímax del plan divino. Cada latigazo, cada espina, cada clavo era parte del pago. La sangre derramada no era la sangre de un mártir, era la moneda divina que saldaba la cuenta de la humanidad. Su sufrimiento era necesario, su muerte indispensable, porque a través de ese sacrificio la justicia divina quedaba satisfecha. La brecha se cerraba, y para todo aquel que creyera en este acto redentor, se le ofrecía el perdón, la reconciliación con Dios y la promesa de una vida más allá de la tumba, de vuelta en el paraíso perdido. Es una historia de una belleza sobrecogedora, una historia de amor incondicional, de gracia inmerecida. Nos dice que somos tan valiosos que el propio Dios moriría por nosotros. Nos quita el peso insoportable de la culpa y nos ofrece una esperanza que trasciende la muerte. ¿Qué puede ser más poderoso que eso? Ha sido el ancla para miles de millones de almas a la deriva, la luz en la más profunda oscuridad. Es, sin duda, la piedra angular sobre la que se construyó nuestra civilización. Pero, ¿y si no fuera verdad? No me malinterpretes. No pregunto si un hombre llamado Jesús existió o si murió en una cruz. Pregunto algo mucho más profundo. ¿Y si la interpretación de esa muerte, la idea de un sacrificio que paga por nuestros pecados, fuera un malentendido fundamental? Una historia creada por hombres para consolar, para controlar, para explicar lo inexplicable, pero no la verdad última de lo que sucedió. ¿Y si te dijera que existió un hombre que leyó los mismos textos, que meditó sobre el mismo Dios y llegó a una conclusión tan radicalmente diferente que fue considerado el hereje más peligroso de su tiempo?
un hombre que no vio una deuda cósmica, sino una lección de vida, no un sacrificio para redimirnos, sino un ejemplo para liberarnos a nosotros mismos. Para encontrar esa otra historia, esa versión prohibida, tenemos que dejar la antigua Judea y viajar en el tiempo y el espacio. Tenemos que ir a la Ámsterdam del siglo XVII, una ciudad que era un faro de libertad en un mundo de tiranía, un crisol de ideas nuevas y peligrosas. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Sé que este tema es denso, así que haz una pausa, mira a tu alrededor. Quiero que pienses dónde estás ahora mismo, en qué país, en qué ciudad. ¿Qué hora es? Déjalo en los comentarios. Viendo desde Lima, Perú, a las 11 de la noche. Desde Ciudad de México, son las 9 de la mañana. Me fascina ver cómo estas ideas viajan y nos conectan a través del tiempo y la distancia. Y si tienes un amigo, solo uno, que sabes que tiene una mente inquieta, que le gusta cuestionar, que no se conforma con respuestas fáciles, compártele este video. Dile que se prepare, porque juntos vamos a explorar la verdadera realidad que se esconde detrás de la historia que todos creen conocer. Continuemos. En esta Ámsterdam vibrante, en el corazón de la comunidad judía portuguesa que había huido de la Inquisición en la península ibérica, nació un niño llamado Baruch de Spinoza. Desde joven era una estrella, un prodigio. Se esperaba que se convirtiera en un gran rabino, un pilar de la fe que sus antepasados habían defendido con su propia sangre. Dominaba el hebreo, el Talmud, la Torá, los grandes filósofos judíos como Maimónides, pero en su mente las preguntas ardían como un fuego inextinguible, preguntas que sus maestros no podían o no querían responder. Si Dios es perfecto, ¿por qué crearía un mundo imperfecto? Si Dios es todo bondad, ¿de dónde viene el mal? Si Dios es omnipotente, ¿por qué necesita que los hombres sigan rituales y leyes para apaciguarlo? ¿Acaso las escrituras, escritas hace siglos por hombres en un desierto, debían ser leídas como la palabra literal e inmutable de un ser infinito? ¿O eran, quizás, otra cosa? Estas no eran dudas pasajeras, eran grietas que se abrían en los cimientos de su realidad. La comunidad, que una vez lo vio como su futuro, ahora lo veía como una amenaza. Sus preguntas se volvieron más audaces, sus conclusiones más peligrosas. Empezó a susurrar ideas que eran veneno para la ortodoxia, la idea de que Dios y la naturaleza podrían ser una y la misma cosa, que el alma podría no ser inmortal en el sentido tradicional, que los profetas no eran taquígrafos de Dios, sino hombres con una imaginación muy vívida. Lo intentaron razonar, lo intentaron sobornar, ofreciéndole una pensión vitalicia solo para que guardara silencio. Pero Spinoza no podía comprarse. La verdad, para él, no tenía precio. Y entonces, el 27 de julio de 1656, cuando Spinoza tenía solo 23 años, la comunidad tomó la decisión más drástica posible. Pronunciaron sobre él el cherem, la excomunión. No fue una simple expulsión, fue una maldición, un acto diseñado para aniquilarlo social y espiritualmente. Las puertas de la sinagoga se abrieron, el cuerno del carnero sonó, las velas negras se encendieron y luego se extinguieron una a una, sumiendo el templo en la oscuridad mientras se leía la terrible sentencia. Con el juicio de los ángeles y la sentencia de los santos, excomulgamos, execramos, maldecimos y expulsamos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea al acostarse y maldito sea al levantarse. Maldito al entrar y maldito al salir. Que el Señor no lo perdone. Que la ira y el furor del Señor se enciendan contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley y que borren su nombre de debajo de los cielos. Y ordenamos que nadie se comunique con él oralmente o por escrito, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca bajo el mismo techo que él, que nadie se acerque a menos de 4 codos de él y que nadie lea ningún tratado compuesto o escrito por él. ¿Puedes imaginarlo? A los 23 años, desterrado de tu familia, de tus amigos, de tu mundo entero, declarado un fantasma entre los vivos.
Muchos se habrían quebrado, habrían suplicado perdón o se habrían consumido en el resentimiento. Pero Spinoza hizo algo extraordinario. Aceptó su exilio no como una maldición, sino como una liberación. Ahora era libre, libre de las tradiciones, de los dogmas, de las expectativas, libre para pensar. Adoptó el nombre de Benedictus, la versión latina de Baruch, que significa bendito, y se dedicó a una vida de soledad y pensamiento. Para sobrevivir, aprendió el oficio de pulidor de lentes, un trabajo humilde, casi simbólico, mientras sus manos pulían el vidrio para fabricar lentes para microscopios y telescopios, instrumentos que revelaban los secretos del universo a escalas nunca antes vistas. Su mente pulía las ideas, creando una nueva lente filosófica para ver la realidad. En secreto, durante las siguientes 2 décadas, escribió sus obras maestras, el Tratado Teológico Político, una crítica radical de la religión organizada y una defensa apasionada de la libertad de expresión. Y su obra cumbre, La Ética Demostrada según el orden geométrico. Este no es un libro de filosofía común. Está escrito como un manual de geometría euclidiana, con axiomas, proposiciones y demostraciones, porque Spinoza creía que la estructura de la realidad, la naturaleza de Dios, la felicidad humana, podían ser entendidas con la misma certeza lógica que una prueba matemática. Creía que la verdad no era una cuestión de fe, sino de razón. Y es dentro de estas páginas, escritas por un hombre excomulgado que pulía lentes para vivir, donde encontramos la respuesta a nuestra pregunta inicial. Es aquí donde la historia del sacrificio de Cristo es desmantelada y reconstruida en algo completamente nuevo. Pero para entender su visión de Jesús, primero tenemos que hacer lo que Él hizo, demoler nuestra visión de Dios. Aquí es donde la cosa se pone realmente vertiginosa. Si estás en tu celular, este es un buen momento para darle un golpe a ese botón de me gusta, para que el algoritmo entienda que aquí se está cocinando algo importante y se lo muestre a más mentes curiosas. Ayúdanos a esparcir la herejía. Spinoza comienza su Ética con la definición más revolucionaria de la historia del pensamiento. Dios, o sea, la naturaleza, Deus, sive natura. Detente un momento y piensa en la magnitud de estas 3 palabras. Rompen con todo lo que nos han enseñado. El Dios de la tradición es un ser personal, un rey, un juez, un padre, un arquitecto que existe fuera de su creación. Él piensa, siente, planea, se enoja, perdona. Es un agente con voluntad. El Dios de Spinoza no es nada de eso. Para Spinoza, Dios no creó el universo. Dios es el universo. No es el pintor. Es simultáneamente el lienzo, la pintura, los pinceles y las leyes de la física que hacen que todo funcione. Cada galaxia, cada estrella, cada árbol, cada animal, cada uno de nosotros. No somos creaciones de Dios. Somos modos de Dios. Somos expresiones, manifestaciones, pequeñas olas en el océano infinito de la existencia que es Dios o la naturaleza. Dios no tiene un cuerpo, pero toda la materia del universo es su cuerpo. Dios no tiene una mente, pero todas las leyes inmutables que gobiernan el cosmos, la física, la matemática, la lógica, son su mente. Esta idea tiene consecuencias demoledoras e inmediatas. Primero, si Dios es el universo y sus leyes inmutables, entonces Dios no puede tener voluntad, ni planes, ni propósitos. Un plan implica una carencia, un deseo de que las cosas sean diferentes de como son. Pero si Dios es todo, no puede desear nada, porque nada está fuera de Él. El universo no existe para algo, simplemente es. La lluvia no cae para que las plantas crezcan. Cae por una cadena necesaria de causas y efectos, evaporación, condensación, gravedad. El que las plantas se beneficien es una consecuencia, no un propósito. El universo de Spinoza es un mecanismo sublime, infinito y determinista, donde todo lo que ocurre por necesidad. Todo está conectado en una cadena infinita de causa y efecto. Y aquí viene el segundo golpe. Si todo ocurre por necesidad, ¿qué pasa con los milagros? Un milagro, por definición,
es una violación de las leyes de la naturaleza por parte de un poder superior. Pero para Spinoza, eso es una contradicción absurda. Si Dios es las leyes de la naturaleza, violarlas sería violarse a sí mismo, dejar de ser Dios. Los milagros, por lo tanto, no existen. Son simplemente eventos cuyas causas naturales aún no comprendemos. Llamar a algo milagro es una confesión de ignorancia, no una prueba de fe. Tercer golpe, y quizás el más fuerte. ¿Qué pasa con el bien y el mal? ¿Y con el pecado? En un universo sin un Dios juez que da órdenes, la idea de pecado como una ofensa a Dios pierde todo su sentido. No puedes ofender a la ley de la gravedad si te tiras de un edificio. Simplemente experimentas las consecuencias necesarias de tu acto. De la misma manera, no puedes ofender a Dios, naturaleza. Las ideas de bien y mal no son decretos cósmicos, son conceptos humanos, relativos a lo que nos beneficia o nos perjudica, a lo que aumenta o disminuye nuestro poder de existir, nuestra felicidad. En este nuevo universo espinosista, la historia de la redención cristiana se evapora como un espejismo. No hay un jardín original, porque la naturaleza siempre ha sido como es. No hay un pecado original, porque no hay un mandato divino original que romper. No hay una deuda cósmica, porque no hay un banquero celestial que lleve las cuentas. No hay necesidad de un sacrificio divino, porque Dios, naturaleza, no se ofende ni exige pagos de sangre. De un plumazo, Spinoza borra todo el andamiaje teológico del pecado y la redención. Nos deja en un universo que puede parecer, a primera vista, frío e impersonal. Un cosmos sin un padre que nos vigile. Pero para Spinoza esto no es aterrador, es liberador. Nos quita el miedo a un Dios arbitrario y castigador. Nos quita la carga de una culpa heredada. Nos devuelve la responsabilidad y la dignidad. Nos sitúa por primera vez como adultos en el cosmos, no como niños temerosos esperando el juicio. Y es desde esta perspectiva radical, desde este universo sin pecado ni redención, desde donde Spinoza se vuelve para mirar la figura de Jesús de Nazaret. Y lo que ve es algo mucho más grandioso, mucho más inspirador y mucho más útil para la vida humana que un simple cordero sacrificial. Pero esa reinterpretación asombrosa de quién fue realmente Jesús y qué significó su muerte, es el corazón de la historia que desvelaremos a continuación, por supuesto. Continuamos exactamente donde lo dejamos, sumergiéndonos aún más en el abismo del pensamiento radical. Hemos demolido el viejo universo y hemos vislumbrado al Dios impasible de Spinoza, que es la naturaleza misma. Hemos visto cómo la historia del pecado y la redención se disuelve ante esta nueva visión, pero esta demolición cósmica nos deja con una pregunta aún más íntima y perturbadora. Si ese es el universo, entonces, ¿qué somos nosotros? Si no somos hijos caídos de un Dios personal, ¿cuál es nuestro lugar en este vasto e indiferente mecanismo de la existencia? Antes de que podamos entender al Jesús de Spinoza, tenemos que entender al ser humano de Spinoza. Y te advierto, la imagen que pinta es tan poco halagadora y a la vez tan profundamente liberadora que podría cambiar la forma en que te ves en el espejo para siempre. Olvida la idea del alma como una chispa divina atrapada en un cuerpo pecador. Olvida la batalla entre un espíritu noble y una carne débil. Esa es la vieja historia, diseñada para hacernos sentir divididos y necesitados de un salvador externo. La realidad, para Spinoza, es mucho más simple y mucho más extraña. No nacemos malos, repito, no nacemos con una mancha, una falla, una inclinación inherente hacia el mal. La doctrina del pecado original es, para Spinoza, una de las ideas más venenosas jamás concebidas. Es un veneno teológico diseñado para inducir la debilidad, la tristeza y la dependencia. Te convence de que estás enfermo desde el nacimiento para venderte una cura que solo una institución puede proveer. Pero, ¿qué pasaría si nunca hubieras estado enfermo? Spinoza nos dice que venimos al mundo como una expresión neutral de la naturaleza, ni buena ni mala, simplemente siendo. Somos tan parte de Dios, naturaleza, como lo es una roca, un río o una galaxia.
no hay jerarquía moral en la existencia. Entonces, ¿cuál es nuestra esencia? ¿Qué nos impulsa? Spinoza lo llama el conatus. Es una palabra latina que puede traducirse como esfuerzo, empeño, impulso. Cada cosa que existe, desde la partícula más pequeña hasta el ser vivo más complejo, posee un conatus, un esfuerzo fundamental por perseverar en su propia existencia. Una piedra resiste ser rota. Una planta busca la luz del sol y el agua. Un animal huye del peligro y busca alimento. Este no es un acto consciente o una elección moral. Es la ley más fundamental de la vida. Es el motor que lo impulsa todo. Y nosotros, los seres humanos, no somos la excepción. Nuestro conatus es nuestro deseo innato de seguir existiendo y, más aún, de aumentar nuestro poder para actuar, nuestra vitalidad, nuestra capacidad de afectar el mundo y no solo ser afectados por él. Ahora, aquí es donde comienza el drama humano. Somos seres complejos, inmersos en un mundo infinitamente complejo. Constantemente, nuestro cuerpo y nuestra mente son afectados por causas externas. Y cada una de estas interacciones produce en nosotros lo que Spinoza llama un afecto o una pasión. La mecánica es brutalmente simple. Cuando una causa externa interactúa con nosotros y aumenta nuestro conatus, cuando eleva nuestro poder de existir, sentimos alegría, la etitia. Piensa en el calor del sol en un día frío, en escuchar una pieza musical que te conmueve, en el abrazo de un ser querido. Todas estas cosas aumentan tu vitalidad. Por el contrario, cuando algo disminuye nuestro conatus, cuando reduce nuestro poder de actuar, sentimos tristeza, tristitia, el insulto de un enemigo, la pérdida de un trabajo, el fracaso de un proyecto. Y del conatus, el deseo, y estas dos pasiones fundamentales, alegría y tristeza, se derivan todas las demás emociones humanas como si fueran teoremas de una geometría sentimental. El amor no es un misterio celestial, es la alegría acompañada por la idea de una causa externa. Amas aquello que te causa alegría. El odio es la tristeza acompañada por la idea de una causa externa. Odias aquello que te hace sentir impotente o disminuido. La esperanza es una alegría inconstante, surgida de la idea de un evento futuro cuyo resultado dudamos. El miedo es una tristeza inconstante sobre lo mismo. La envidia no es más que el odio en cuanto afecta a un hombre de tal modo que se entristece con la felicidad de otro y por el contrario se goza con su mal. Cada matiz de nuestra vida emocional es cartografiado por Spinoza con la precisión de un cirujano. ¿Y dónde nos deja todo esto? Nos deja en una posición predeterminada, la esclavitud. Sí, has oído bien. Para Spinoza, la condición humana por defecto es la servidumbre, porque mientras seamos zarandeados por estas pasiones, mientras nuestras acciones y reacciones sean dictadas por causas externas que no comprendemos, no somos libres, somos esclavos. Un hombre que actúa por ira no es libre, es esclavo de la ira. Una mujer que consume compulsivamente no es libre, es esclava de un deseo que no controla. Odiamos a alguien sin saber por qué su presencia disminuye nuestro poder. Amamos a alguien sin entender por qué su existencia aumenta el nuestro. Somos como un barco sin timón en el océano de la naturaleza, empujados en todas direcciones por los vientos y las olas de los afectos. La libertad, en el sentido tradicional de un libre albedrío absoluto, es una ilusión. Es la ilusión de una piedra que cae, y si fuera consciente, pensaría que está eligiendo caer. No nos damos cuenta de la infinita cadena de causas que determinan nuestros deseos y nuestras voluntades. Creemos que elegimos, pero solo somos conscientes de nuestro deseo e ignorantes de las causas que lo determinan. Esta es la verdadera caída del hombre para Spinoza. No una caída moral desde un paraíso, sino una caída cognitiva en la ignorancia de nuestra propia naturaleza y de las causas que nos gobiernan. Esta es la única esclavitud real, la única prisión que importa. Pero si la ignorancia es la esclavitud, entonces se deduce lógicamente que el conocimiento es la libertad. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, porque tus quereres
A menudo son dictados por fuerzas que no controlas. La verdadera libertad es entender por qué sientes lo que sientes, entender las causas que te llevan a actuar como actúas. En el momento en que entiendes la verdadera causa de tu ira, la ira comienza a perder su poder sobre ti. Ya no es una fuerza externa que te posee, se convierte en un dato que puedes procesar. Al comprender las cadenas causales, pasamos de ser objetos pasivos que son afectados por el mundo, a ser sujetos activos que comprenden su lugar en él. La libertad es un logro, no un regalo. Es el arduo camino de la autocomprensión. Ahora, si este es el mapa de nuestra psicología interna, una lucha constante por la libertad a través del conocimiento, ¿cómo es que la humanidad se extravió tanto? ¿Cómo llegamos a creer en historias de pecados heredados, demonios tentadores y dioses enojados? Spinoza dirige su lente analítica hacia la fuente de estas historias, el documento que ha moldeado la psique occidental más que ningún otro, la Biblia. Y aquí te pido que te detengas de nuevo, porque lo que Spinoza hizo en el siglo XVII fue el equivalente intelectual a detonar una bomba nuclear en el centro de la cristiandad. Antes de seguir, quiero que me digas, ¿desde dónde me estás escuchando? ¿Desde la Patagonia Argentina, la bulliciosa Bogotá, una playa en el Caribe, o quizás desde una comunidad latina en Estados Unidos o Europa? Escríbelo. Aquí desde Santiago de Chile, 2 de la madrugada. Saludos desde Miami, 10 p.m. Es un recordatorio de que estas ideas, una vez susurradas en secreto por miedo a la muerte, ahora viajan libremente por el mundo. Y si de verdad sientes que esto está expandiendo tu mente, ayúdame a que llegue más lejos. Si estás en tu celular, revienta ese botón de me gusta. Compártelo con ese amigo o familiar que sabes que tiene la valentía de cuestionar. Ayúdame a esparcir esta bendita herejía. Spinoza abordó la Biblia no como un creyente ni como un cínico, sino como un científico. La trató como lo que era, un artefacto histórico, una colección de textos escritos por diferentes autores en diferentes épocas con diferentes propósitos. Esto que hoy es un lugar común en los estudios bíblicos, en su tiempo era un acto de una audacia suicida. La Biblia no era un libro, era la palabra de Dios, literal, perfecta, inerrante. Spinoza, con su mente afilada como un bisturí, la diseccionó y encontró contradicciones. Encontró relatos duplicados con detalles diferentes. Encontró anacronismos, lugares mencionados con nombres que solo existieron mucho después de la época en que supuestamente se escribió el texto. Concluyó de forma irrefutable que Moisés no pudo haber escrito la Torá, al menos no toda, porque narra su propia muerte y entierro. Vio que los libros históricos fueron compilados mucho después de los hechos y que los libros proféticos reflejaban las preocupaciones políticas y el estilo personal de cada profeta. En resumen, demostró que la Biblia no era la autobiografía de Dios, sino la biografía de un pueblo, el pueblo hebreo. Entonces, si no es la palabra literal de Dios, ¿qué es? ¿Es inútil? ¿Una mentira? No, en absoluto. Spinoza tenía un profundo respeto por su poder. Concluyó que el propósito principal de las Escrituras no era enseñar filosofía o ciencia. Sería absurdo buscar astrofísica en el Génesis. Su objetivo era práctico, político y moral, enseñar la obediencia y la conducta justa a una masa de gente, en su mayoría analfabeta y esclava de sus pasiones, para unir a una nación y darle leyes que garantizaran su supervivencia. No podías entregarles un tratado de geometría ética, tenías que contarles una historia. Y esa historia tenía que hablar el lenguaje que la gente pudiera entender, el lenguaje de la imaginación. Por eso, los profetas y los escritores bíblicos no describieron a Dios, naturaleza, en términos racionales. Habría sido incomprensible. En su lugar, lo imaginaron y lo describieron con metáforas humanas. Lo presentaron como un rey sentado en un trono,
un legislador, un juez, un guerrero que lucha por su pueblo, un padre amoroso, un marido celoso. Estas no eran descripciones de la realidad de Dios, sino herramientas pedagógicas. Se le atribuyeron a Dios pasiones humanas, ira, arrepentimiento, celos, amor. No porque Dios las tuviera, sino porque esa era la única manera de que la gente entendiera la importancia de seguir sus mandatos. Los milagros cumplen la misma función. Para Spinoza, un milagro no es una ruptura de las leyes naturales, sino una historia poderosa diseñada para inspirar asombro y reforzar la autoridad del profeta o de la ley. La apertura del Mar Rojo, el maná del cielo, la detención del sol. Estas historias servían para grabar en la imaginación del pueblo la idea de que Dios estaba de su lado y que desobedecerlo traería consecuencias terribles. Eran propaganda divina, en el sentido más profundo de la palabra. Esto lleva a Spinoza a su distinción más crucial en la lectura de cualquier texto sagrado: la diferencia entre la letra y el espíritu. Tomar la Biblia literalmente, la letra, es el camino directo a la superstición, el fanatismo y el conflicto. Es creer que Dios es realmente un hombre barbudo y vengativo en el cielo. Es matar en nombre de rituales y dogmas que no se comprenden. Es el error fundamental que, según Spinoza, ha causado un sufrimiento incalculable. La tarea del verdadero filósofo, del verdadero buscador de la verdad, es extraer el espíritu, el mensaje central y universal que se esconde detrás del ropaje histórico y metafórico. ¿Y cuál es ese mensaje en la Biblia? Spinoza lo resume en una enseñanza increíblemente simple, una que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento afirman como la ley suprema. Ama a tu prójimo y sé justo y caritativo con él, y ama a Dios. Todo lo demás, las leyes dietéticas, los sacrificios, las ceremonias, las historias de batallas y milagros, es secundario. Es la cáscara cultural, la adaptación histórica. El núcleo, el espíritu, es esa simple máxima ética: amar al prójimo. Esa es la verdadera religión. Con esta nueva comprensión del ser humano como un esclavo de sus pasiones en busca de libertad y de la Biblia como un manual moral envuelto en metáforas, los dos conceptos más importantes de la religión, el pecado y la salvación, deben ser completamente redefinidos. Si ya no hay un rey celestial al que ofender, ¿qué es pecar? Si ya no hay un paraíso celestial al que aspirar, ¿qué es la salvación? La respuesta de Spinoza trae el drama cósmico del cielo y el infierno directamente a la tierra, al momento presente, al interior de tu propia mente. El pecado deja de ser una transgresión legal contra un decreto divino. Se convierte en un error de cálculo en la búsqueda de tu propia felicidad. Pecar es actuar guiado por la ignorancia y las pasiones tristes. Es actuar por odio, por envidia, por miedo, por codicia. ¿Y cuál es el castigo por este pecado? No es el fuego del infierno en una vida futura. El castigo es inherente al acto mismo. El castigo por el odio es la vida de un odiador. Una vida corroída por la amargura, la obsesión y la impotencia. El castigo por la envidia es la vida de un envidioso. Una tortura constante en la que la felicidad ajena es tu propio dolor. El pecado es su propio castigo, aquí y ahora. Es el estado de servidumbre, de angustia, de debilidad, de vivir una vida reactiva y miserable. El infierno no es un lugar al que vas, es una forma en la que vives. Y si el infierno es un estado mental presente, entonces la salvación también debe serlo. La salvación o la beatitudo, como la llama Spinoza, no es un premio que recibes después de morir por haber obedecido. No es sentarse en una nube a tocar el arpa. La salvación es la liberación, aquí y ahora, de la esclavitud de las pasiones. Es alcanzar un estado de libertad interior, de paz inquebrantable, de alegría activa y estable. Es la felicidad verdadera y duradera que surge de la comprensión. El cielo no es un lugar al que vas, es una forma en la que vives. Es la vida del hombre libre que actúa según la razón. ¿Cómo se alcanza esta salvación terrenal?
no a través de la fe ciega, no a través de la oración repetitiva, no a través de rituales vacíos. Se alcanza a través del conocimiento. La virtud para Spinoza no es la obediencia, sino el poder que surge del entendimiento. Cuanto más comprendes el mundo y tu lugar en él, cuanto más entiendes las causas de tus emociones y acciones, menos poder tienen las pasiones sobre ti. La razón no elimina las pasiones, seguimos sintiendo, pero nos permite gestionarlas, sobreponernos a las pasiones tristes y cultivar activamente las alegres. El pináculo de este camino, la forma más alta de salvación, es lo que Spinoza denomina el amor Dei intellectualis, el amor intelectual de Dios. No es un amor emocional y sensiblero hacia un Padre Celestial, es un estado de la mente. Es la profunda y serena alegría que surge de comprender tu propia existencia como una parte necesaria, eterna e inseparable del orden infinito de Dios, naturaleza. Es ver tu vida con todas sus alegrías y tristezas, no como un drama personal aislado, sino como una nota perfecta en la sinfonía infinita del cosmos. Es entender que todo lo que sucede, incluido tu propio ser, no podría ser de otra manera. Esta comprensión disuelve el miedo, la ansiedad, el arrepentimiento y el odio. ¿Cómo puedes odiar a alguien cuando entiendes las causas necesarias que lo hacen ser como es? ¿Cómo puedes temer al futuro cuando comprendes que se desarrollará según leyes inmutables? Este amor intelectual es la paz que sobrepasa todo entendimiento, es la verdadera libertad, es la salvación. Así, Spinoza nos ha dado un nuevo universo, un nuevo ser humano, una nueva lectura de las Escrituras y una nueva meta para la vida. Ha despejado el tablero de todas las viejas piezas teológicas. Y ahora, por fin, con todas las herramientas filosóficas en su sitio, está listo para colocar en ese tablero la pieza más importante y controvertida de todas. Está listo para responder, en este universo racional, determinista y sin pecado, ¿quién fue realmente Jesús de Nazaret? Y si su muerte no fue un sacrificio para pagar una deuda que nunca existió, ¿qué diablos fue lo que realmente sucedió en esa cruz? Aquí estamos, en el umbral de la revelación final. Hemos viajado a través de un universo reconstruido. Hemos explorado la mecánica de nuestra propia mente y hemos despojado a los textos sagrados de su armadura sobrenatural para encontrar el corazón ético que yace dentro. Hemos visto cómo las viejas ideas de pecado, castigo y salvación se transforman de un drama cósmico a una lucha interior por la libertad. El escenario está vacío. Las viejas tramoyas han sido retiradas y ahora, en el centro de este nuevo escenario iluminado únicamente por la fría y clara luz de la razón, Spinoza coloca de nuevo la figura de Jesús de Nazaret. La pregunta que dejamos suspendida en el aire resuena con una fuerza inmensa en este universo racional. Sin un Dios que juzga y sin una deuda que pagar, ¿quién fue este hombre? Y si su muerte no fue el pago por nuestros pecados, ¿qué fue entonces ese horror en el Gólgota? La respuesta de Spinoza es, a la vez, de una simplicidad elegante y de una audacia que hace temblar los cimientos de 2 milenios de teología. Olvida todo lo que te han contado sobre un Dios hecho hombre. Olvida la segunda persona de la Trinidad descendiendo a la tierra. Para Spinoza, el primer y más crucial paso para entender a Jesús es aceptar su plena y total humanidad. Jesús de Nazaret fue un hombre, nacido de mujer, hecho de carne y hueso, sujeto a las mismas leyes de la naturaleza que tú y que yo. ¿Por qué es esto tan importante? Porque si Jesús fuera un ser divino, un Dios disfrazado, entonces su vida no sería un ejemplo, sino un espectáculo. Sus logros no serían una inspiración, sino una anomalía inalcanzable. Sería como ver a un pájaro volar y que te dijeran que tú también puedes hacerlo, olvidando que él tiene alas y tú no. Al convertir a Jesús en un ser sobrenatural, la teología tradicional, queriendo honrarlo, paradójicamente lo hizo irrelevante para nuestra propia vida. Lo colocó en un pedestal tan alto que ya no podemos ver el camino que él mismo recorrió. Spinoza lo baja de ese pedestal, lo devuelve a la tierra, y al hacerlo, no lo disminuye.
lo magnifica, porque lo que este hombre logró, lo logró como hombre. Entonces, ¿quién fue este hombre? Fue el filósofo supremo. Fue la mente humana que, de manera más perfecta, directa e intuitiva, comprendió la verdad de Dios naturaleza. Mientras que otros filósofos, como el propio Spinoza, necesitaban laboriosas cadenas de razonamiento, axiomas y demostraciones para vislumbrar la estructura racional del universo, Jesús la poseía. Él no necesitaba demostrar la verdad, Él la encarnaba. Él veía con una claridad absoluta que el universo es una unidad gobernada por leyes necesarias, que la verdadera felicidad humana no reside en la riqueza o el poder externo, sino en la libertad interior, y que el camino hacia esa libertad es el amor. Cuando la Biblia dice que la palabra se hizo carne o que Dios habló a través de Jesús, Spinoza realiza su característica traducción filosófica. No es que una entidad divina usara las cuerdas vocales de Jesús como un títere, es que la mente de Dios, que no es una mente que piensa, sino la estructura lógica y eterna del universo, la razón misma, encontró su expresión más pura y sin distorsiones en las enseñanzas de este hombre. Las palabras de Jesús no eran mandatos arbitrarios de un rey, eran descripciones precisas de la realidad ética. Cuando decía ama a tu prójimo como a ti mismo, no estaba emitiendo una orden que debíamos obedecer por miedo al castigo. Estaba describiendo una ley de la psicología humana tan real como la gravedad, que tu felicidad está intrínsecamente conectada a la felicidad de los demás, que actuar con justicia y caridad es el camino más directo para aumentar tu propio poder de existir y experimentar una alegría estable. Cuando decía ama a Dios sobre todas las cosas, no pedía una devoción emocional a una figura paterna en el cielo. Estaba formulando, en un lenguaje simple y poderoso, el pináculo de la filosofía spinozista. Encuentra tu máxima alegría y libertad en la comprensión y aceptación del orden racional y necesario de la naturaleza. Amar a Dios es amar la realidad tal como es. Por lo tanto, Jesús no es un salvador que nos rescata, es un modelo a ser emulado, es la prueba viviente del potencial humano. Él nos muestra lo que es posible para un ser humano, alcanzar un estado de perfecta libertad, de beatitud, de una paz tan profunda que nada externo puede perturbarla. No vino a morir por nosotros, vino a mostrarnos cómo vivir. Su vida es el mapa, su mensaje es la guía. Él es la demostración de que el cielo, la salvación, no es un destino post-mortem, sino un estado mental accesible para aquellos que siguen el camino de la razón y el amor. Pero esto nos lleva, inevitablemente, a la objeción más dolorosa. Si era el hombre más libre y sabio, si había alcanzado la cima de la existencia humana, ¿por qué ese final? ¿Por qué la traición, la tortura, la humillación pública y una muerte reservada para los peores criminales? Si su vida fue un éxito tan rotundo, ¿por qué su final parece un fracaso tan absoluto? Aquí es donde la mente de Spinoza brilla con su luz más intensa, llevándonos al corazón de la cruz y transformando el símbolo supremo del sufrimiento en el símbolo supremo de la libertad. Antes que nada, debemos deshacernos de la idea central de la teología cristiana, la idea de que la muerte de Jesús fue un pago. Spinoza considera esta noción, la del sacrificio sustitutivo, una triste superstición. Es la proyección de nuestros conceptos más primitivos de justicia, la venganza, el ojo por ojo, el pago de sangre, sobre la idea de Dios. Es imaginar a Dios, naturaleza, como un déspota ofendido que necesita ser apaciguado con un sacrificio sangriento. Es un insulto a la perfección y a la impasibilidad de la realidad. Dios, naturaleza, no se ofende, no exige, no negocia. La idea de que la tortura de un inocente puede limpiar la culpa de otros era para Spinoza una absurdidad moral y lógica. Entonces, si no fue un plan divino, ¿qué fue? Fue una tragedia humana. Fue la consecuencia casi necesaria, predecible y determinista de lo que ocurre cuando la verdad más pura se encuentra con un mundo profundamente enfermo de ignorancia. La crucifixión no fue el propósito de la vida de Jesús, fue la reacción del mundo a su vida.
piensa en ello. Con su desdén por el ritual vacío y la hipocresía religiosa, amenazó el poder y el sustento de la casta sacerdotal. Con su enseñanza de un reino que no es de este mundo, un reino interior de libertad, no un imperio político, defraudó las expectativas de los celotes nacionalistas y se volvió irrelevante o sospechoso para el poder romano. Al mostrar un camino hacia la libertad interior, invalidó a todas las autoridades externas que basan su poder en mantener a la gente en un estado de miedo y dependencia. Jesús fue asesinado no para salvar al mundo, sino porque el mundo no podía soportar su mensaje. Su muerte no es un testamento de la ira de Dios, sino de la patología humana. Es la prueba de hasta dónde puede llegar la ignorancia, el miedo y la envidia para extinguir una luz que expone su propia oscuridad. Y sin embargo, en ese acto de suprema brutalidad, Spinoza ve la prueba definitiva de la filosofía de Jesús. Este es el giro más radical. La cruz no es la historia de cómo Dios murió por el hombre. Es la historia de cómo un hombre libre enfrenta la muerte. En el momento de la prueba máxima, traicionado por sus amigos, negado por sus seguidores, torturado por sus enemigos, Jesús no se quiebra, no maldice, no se desespera. Mantiene una calma y una fortaleza interior que desconciertan a sus verdugos. Su famosa frase, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no es, para Spinoza, una simple petición de clemencia. Es un diagnóstico filosófico de una precisión asombrosa. No dice, perdónalos porque son malvados. Dice, perdónalos porque son ignorantes. Actúan como actúan porque son esclavos de sus pasiones, porque no comprenden las causas de su propio odio y miedo. En esa frase, Jesús demuestra que ha alcanzado la cima de la comprensión spinozista. Ver a los demás no con juicio, sino con un entendimiento de las causas necesarias que los determinan. Este es el momento para el que te has estado preparando. Si estás en tu celular, si sientes el peso y la magnitud de esta reinterpretación, es ahora cuando tienes que reventar ese botón de me gusta. Es ahora cuando tienes que ayudar a que esta idea, forjada en la soledad de un exiliado, vuele libre en el siglo XXI. La crucifixión se convierte entonces en la demostración empírica de su libertad. Demostró que la beatitud, la felicidad y la paz del hombre sabio no dependen de circunstancias externas. Demostró que esa fortaleza interior, una vez alcanzada, no puede ser arrebatada ni por la peor de las torturas. No murió como una víctima pasiva, como un cordero llevado al matadero. Murió como el único hombre libre en medio de una multitud de esclavos, como el amo absoluto de sí mismo. La lección de la cruz no es la eficacia mágica de su sangre. La lección es la fuerza invencible de la sabiduría. Es la prueba de que una vida vivida según la razón es más fuerte que la muerte. Así que, ¿qué nos queda al final de este viaje? Nos quedan dos historias, dos visiones del mundo, dos versiones de Jesús. Y nos queda una elección. La primera historia, la tradicional, es un drama cósmico de deuda y pago. Nos dice que nacimos rotos, en deuda, y que fuimos salvados por un acto de gracia que no merecemos y que ocurrió fuera de nosotros. Nos ofrece un consuelo inmenso y la esperanza de una vida eterna. Pero el precio de este consuelo puede ser alto. Una perpetua sensación de indignidad, una dependencia de la autoridad externa y una espiritualidad a menudo basada en el miedo al juicio. Nos posiciona como niños perdonados por un Padre poderoso. La segunda historia, la de Spinoza, es un drama interior de ignorancia y conocimiento. Nos dice que nacimos neutrales, como parte de la naturaleza, con el potencial tanto para la esclavitud como para la libertad. Nos dice que Jesús fue el modelo de esa libertad, un ser humano que alcanzó el máximo potencial de nuestra especie. No nos ofrece un rescate externo, sino un mapa para que emprendamos nuestro propio viaje de liberación. El camino es más arduo, exige el coraje de pensar por uno mismo,
la disciplina de la autoobservación y la humildad de aceptar la realidad tal como es. No hay promesas de paraísos futuros. La recompensa es la paz y la fortaleza aquí y ahora. Nos posiciona como adultos, plenamente responsables de nuestra propia salvación, que no es otra cosa que nuestra felicidad. El legado de Spinoza es esta elección. Nos legó una espiritualidad para adultos, una fe basada en la razón en lugar del miedo. Nos devolvió la responsabilidad de nuestra propia vida. Nos mostró a un Jesús no como un ídolo para ser adorado, sino como un maestro para ser seguido, no en sus sandalias, sino en su comprensión. Nos enseñó que el objetivo de la vida no es escapar del mundo, sino entenderlo tan profundamente que lleguemos a amarlo en su totalidad, con toda su belleza y todo su horror, porque todo es parte necesaria del infinito tapiz de Dios, naturaleza. Y ahora la pregunta final te pertenece a ti, no a mí, no a Spinoza, no a 2 milenios de tradición, a ti. ¿Qué historia resuena más contigo? ¿Qué Jesús te inspira más? ¿El que muere para pagar una deuda que nunca contrajiste? ¿O el que vive para mostrarte el poder que ya reside dentro de ti? ¿Qué camino te parece más noble? ¿El de la fe que consuela o el de la razón que libera? No hay una respuesta fácil, pero quizás, solo quizás, el simple hecho de saber que tienes una opción, que la historia no está escrita en piedra, es ya el primer paso hacia la verdadera libertad. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de una de las ideas más peligrosas y hermosas de la historia. Ha requerido coraje y una mente abierta. Ahora, por última vez, te pido que ancles este momento. Dime desde qué rincón del mundo has sido parte de esta exploración y a qué hora. Y si esta conversación ha encendido una luz en tu mente, no la dejes apagar. Compártela con alguien, no para convencerlo, sino para invitarlo a pensar, para que juntos podamos seguir buscando la verdad, sabiendo que el camino, el propio esfuerzo por comprender, es ya en sí mismo la recompensa.